Entonces, pues le damos la bienvenida a José Andrés Omano, profesor investigador del Colegio de la Frontera del Norte. Ya, no sé si ya está ahí. Muy buenos días. Buenos José días, Andrés, doctor. ¿cómo estás? Y bueno, pues cuéntanos qué está pasando ahorita en Tamaulipas. ¿Cuál es la situación ahí en Tamaulipas? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se siente la gente ahí en Tamaulipas? Y pues, ¿por qué se está moviendo y por qué se está agudizando esta guerra entre los cárteles? Hola, buenos días, Romina, Daniela, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Pues la situación en Tamaulipas, por supuesto, las balaceras, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y también entre grupos del crimen organizado y las Fuerzas Armadas no es algo nuevo. Lo que sí se ha venido viendo, yo diría, en el último año, es ya se empiezan a sentir efectos importantes de la pulverización de los grupos criminales que ya se venía dando, por supuesto, incluso desde el sexenio calderonista, pero hoy parece que esta pulverización de los grupos criminales está llegando a su punto máximo, ¿no? Pudiéramos hablar de al menos 6 grupos criminales que se están peleando esta zona de la frontera norte de Tamaulipas, ¿no? Por un lado, lo que era el cártel del Golfo, ahora dividido en diferentes facciones, los escorpiones, los ciclones, los metros, etcétera. También lo que eran los Zetas, que a diferencia del grupo del Golfo, que tiene su mayor base en Matamoros, pues los grupos que quedan de los Zetas, pues tienen su base principalmente en Nuevo Laredo y algunos en Reynosa, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, al Cártel del Noreste, a los Zetas Vieja Escuela, etcétera. Y los últimos años lo que se había vivido era un control el cártel del Golfo en Matamoros, un control del grupo del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, y de alguna manera la línea divisoria, la línea de batalla, el territorio que se peleaban de alguna manera estaba en Reynosa, ¿no? Pero esto ha venido cambiando precisamente por la pulverización de estos grupos criminales. Hoy no hay dentro de un grupo hegemónico como tal, hay alianzas y disputas entre ellos, incluso ya entró también a juego en alianza con algunos grupos del Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, peleándose precisamente este territorio que ha sido tradicionalmente pues territorio de narcotráfico, pero que cada vez ha tomado mayor relevancia también por el tema del robo de combustible. Recordemos que es una zona que está en la cuenca de Burgos, y también en el tema de tráfico de migrantes, ¿no? Es la zona o es la frontera de México más cercana a Centroamérica, es la ruta más corta. Entonces, también de alguna manera las políticas en su momento de Trump y las políticas en México, pues también ahondaron a mejorar o aumentar el negocio que era para el crimen organizado también el tráfico de migrantes. Y para finalizar esta primera intervención mía, pues diría que, por supuesto, no ayuda el conflicto entre el gobernador y el presidente de la República. En los últimos meses da una sensación de que las Fuerzas Armadas se han retirado, que están replegadas, como que no quieren intervenir en lo que sucede en Tamaulipas. Se les ve menos, se les ve poco, y da la impresión de que en este momento la Policía Estatal, los GOPES, la Fiscalía están solos en estas acciones en contra del crimen organizado, derivado de este pleito político, y pareciera que el crimen organizado leyó lo que estaba sucediendo. Y esto pudiera explicar también lo que ha venido sucediendo con las desapariciones en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, lo que ha venido sucediendo en Reynosa y demás, ¿no? Doctor,
por ejemplo, este tema, pues, ¿cómo va a venir a impactar este conflicto al gobernador, al que está o al que posiblemente entre dentro de poquito, pero también a la federación, todo este reacomodo del que habla, cómo otros están tomando más fuerza cada vez? ¿Cómo va a impactar todo este tema tanto en el estado como para el país en general? Claro, Daniela. Bueno, de entrada, Tamaulipas no se puede entender sin una relación prácticamente simbiótica entre el crimen organizado y el gobierno, ¿no? Es decir, las relaciones que hay entre las autoridades y el crimen organizado son fluidas. De alguna manera, Tamaulipas es una zona donde podemos ver claramente lo que se empieza a ver en otras zonas del país, pero que en Tamaulipas ya sucedía, que es la cooptación del crimen organizado de los niveles de gobierno, particularmente el nivel municipal, ¿no? Hoy se habla mucho, por ejemplo, se ha hablado mucho de que en este periodo electoral, pues el crimen organizado buscó influir en diferentes procesos, porque ya no quieren nada más tener buenas relaciones con el gobierno, sino quieren controlar el gobierno, ¿no? Ser parte del gobierno. Y esto de alguna manera en Tamaulipas es algo que se viene viendo tiempo atrás, particularmente en el nivel municipal. Y llama la atención particularmente que no se pueda controlar siquiera zonas que deberían ser fáciles, que están muy delimitadas como las carreteras federales. Y si bien de cabeza de vaca podemos hablar muchísimo y hay muchas cosas que se pueden decir sobre él, su gestión y las acusaciones que hay sobre él, hay las carreteras, en este caso la Monterrey, Nuevo Laredo, la Reynosa, Matamoros, pues son carreteras que le tocan a la Guardia Nacional y son carreteras en las que todos los días se ven retenes por parte del crimen organizado, donde le quitan las camionetas a la gente, les roban, ahora los desaparecen, y uno se queda pensando, bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Donde una zona que le corresponde a la Guardia Nacional, ya no estamos hablando del terreno en sí del gobernador, pues no la están pudiendo controlar y un día sí y otro también hay retenes, asaltos, desaparecidos, ¿no? Creo que la federación tiene que voltear a ver a lo que está sucediendo ahí, revisar sus mandos, revisar las operaciones que se están llevando a cabo y, por supuesto, controlar posibles vínculos, infiltraciones o complicidades que pudiera haber en todos los niveles de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, porque, insisto, estos son territorios que no debería, es decir, es una carretera, hay pocos accesos, hay pocas entradas, es un territorio delimitado, no debería de suceder esto, ¿no? Hoy por hoy, y yo hablando con algunas personas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, me dicen, bueno, para nosotros de alguna forma un poco Tamaulipas es un hoyo negro, sabemos poco de lo que sucede en Tamaulipas, y creo que pudiéramos empezar por entender, ¿no? Y por conocer más qué está sucediendo, qué dinámicas hay en la zona, que me parece que hoy en la Ciudad de México se entienden muy poco por la lejanía, las pocas visitas que hacen a la zona, y me parece que sería importante empezar por ahí. Bueno, pues vinieron las pasadas elecciones y sabemos que siempre después de un proceso electoral, sobre todo cuando vienen alternancias y sobre todo en Tamaulipas, ¿no? Que viene un movimiento y un cambio político muy importante, la mayoría, Morena gana la mayoría,
el PAN pierde la mayoría en el Congreso del Estado, el gobernador va a estar gobernando, si sigue gobernando, y si sigue gobernando con una oposición clara, los municipios cambian también de color político y estas alternancias por lo general pues generan todavía un poco más de violencia. Entonces, con estas alternancias y con estos cambios, ¿cuál es el panorama que se viene para Tamaulipas? Por el cambio en sí de político y también si este cambio político al ya tener pues más alcaldes de Morena, un Congreso con Morena, si pudiera impactar en que la federación se coordinara más o enviara más apoyo. ¿Cuál es tu panorama con estos hechos, José, a futuro para Tamaulipas? Claro, sí, como bien mencionas, eso es algo que ya hemos ido estudiando bastante y efectivamente, como bien dice Sandra, sí, la violencia tiende a incrementarse en periodos electorales y tiende a incrementarse precisamente porque es la manera en la que, de alguna manera, en la que vota el crimen organizado, ¿no? Trata de influir en las elecciones, ya sea amenazando candidatos, dándole dinero a candidatos, o hasta como lo que ahora están mencionando que sucedió en Sinaloa, por ejemplo, levantando y secuestrando a la estructura de un partido para que no pueda operar el día de la elección, ¿no? Entonces, sí, en época electoral tiende a subir la violencia, es esperado, o uno esperaría, no vería por qué en Tamaulipas sea la excepción. Me parece que todo indica que sí, que conforme se aleje, conforme se acerque el cambio de gobierno estatal en Tamaulipas, habrá un incremento en la violencia. No sabemos aún qué vaya a suceder con el gobernador, si vaya a ser al final desaforado o no. Pero aquí, desgraciadamente, por la permeabilidad que hay en el Estado, sí se requiere mucho de la intervención externa. Es decir, es muy poco el margen de maniobra que tienen las autoridades locales ante el dominio que tiene el crimen organizado. Si recordamos, pues díganme qué último gobernador de Tamaulipas no ha terminado en la cárcel o con acusaciones, ¿no? Ahí está Tomás Yarrenton, ahí está Eugenio, etcétera. Digo, ya parece tradición que los gobernadores de Tamaulipas terminen con problemas legales en la cárcel, acusados por vínculos con el crimen organizado. Y me parece una expresión de esto. Hace poco tiempo salió precisamente una nota en Matamoros, un municipio que hoy es gobernado por Morena, donde hablaban de que quien era líder en ese momento de una de las principales facciones del Cártel del Golfo en la zona estaba y cobraba en la nómina de la policía municipal, ¿no? Entonces esto es un poco un reflejo de estas relaciones que hay y que tienen que romperse para que pueda para que pueda mejorar las condiciones de seguridad en la zona. Hoy no se ve que vaya a haber un grupo criminal que tenga un dominio total de la zona, que vaya a poder de alguna manera ejercer ese monopolio de la violencia. Lo que parece ser es que van a continuar las disputas entre estos varios grupos criminales. Y en ese sentido, pues la apuesta no puede ser y no debería ser hacia la generación de algún tipo como de paz narca o acuerdo de no violencia con un grupo criminal, porque no se ve que vaya alguno que vaya a dominar y porque esos acuerdos tienden a ser muy endebles y poco sostenibles. Entonces me parece que más bien la estrategia tendría que ir por algo más como de disuasión focalizada, ir creando los incentivos precisamente para alejar a los grupos criminales de ciertas actividades como el secuestro, como la extorsión, y a lo mejor ahorita dejar fuera, no meterse en el tema un poco de narcotráfico, ¿no? Sino ir un poco generando incentivos para ir empujando hacia los grupos criminales, hacia ciertas actividades menos dañinas.
y ir trabajando también con ir limpiando un poco las relaciones que hay entre autoridades y crimen organizado que hoy pues están en todos los niveles, ¿no? En este caso, cuando hablabas de intervención, me llama muchísimo la atención. Se ha hablado y ya se ha mencionado, pues a raíz del desafuero, o bueno, pues de lo que aprobó la Cámara de Diputados con el desafuero que rechazó el Congreso de allá, se ha hablado, incluso analistas como Guadalupe Correa han señalado que es necesario, bueno, el nivel de corrupción que hay en Tamaulipas es tan grande que pues se está hablando mucho de esto, de la desaparición de poderes. ¿Tú crees que sí sea necesario la desaparición de poderes o ahora con el cambio político no? ¿Tú qué piensas acerca de este tema? A mí me parece que, bueno, lo primero que habría que hacer es proceder conforme debe de procederse legalmente, ¿no? Es decir, soy creyente en las instituciones, en las reglas del juego. Hay normativa y en este caso, bueno, si hay una investigación en la materia, la investigación es suficiente para desaforar, como en su momento lo hizo la Cámara de Diputados, pero que efectivamente este desafuero tiene que pasar también por el Congreso local. Es la ley y así está. Si el Congreso local con la evidencia decide desaforar y se procede, adelante, que se haga y que se investigue a cabeza de vaca todo lo que se le tenga que investigar, pero me parece que el problema no empieza ni termina ahí, ¿no? Es decir, cabeza de vaca, pues sea ahora o cuando termine su mandato, será investigado y se revisará su actuar y sus posibles vínculos, pero el crimen organizado, es decir, hoy Morena gobierna Matamoros y francamente la situación no es mejor, ¿no? Es decir, la situación en Matamoros sigue siendo la misma y lo podemos ver. Hace poco denunció Mario Delgado en Matamoros que lo habían, siendo él presidente de Morena, en un municipio gobernado por Morena, que el crimen organizado los había detenido, ¿no? Y les había puesto, y ahí los había parado para revisarlos y demás. Y lo mismo sucede en Reynosa, ¿no? Donde es un alcalde panista y tampoco es posible, o se ha podido controlar la situación de inseguridad, ¿no? Y así nos podemos ir con los diferentes municipios, con los diferentes partidos, y vemos que en el fondo y en la raíz del problema, más que cabeza de vaca es un síntoma, es una expresión de esta gobernanza criminal que existe en Tamaulipas, pues que el problema es más profundo, es un problema precisamente que tiene que ver con la capacidad no solo de fuego, sino también económica y de otras vías que tiene el crimen organizado también para infiltrar a los gobiernos y para tomar territorios y de alguna manera hasta a veces ejercer la de gobierno en algunos territorios, ¿no? Es decir, ¿cómo retomamos o cómo el gobierno recupera territorios donde hoy mucha parte de la población dice, si tengo este problema, si tengo esta disputa, es más fácil y más efectivo hablarle al crimen organizado para que me lo resuelva que hablarle al gobierno, ¿no? Entonces, el problema es más profundo. Ojalá que se investigue a cabeza de vaca, que se revise todo lo que ha realizado y si es culpable, pues que se le castigue. Pero si estamos pensando que el problema de Tamaulipas con el desafuero de cabeza de vaca se va a resolver o con la llegada de un gobernador de Morena se va a resolver, la realidad es que no. Perfecto, doctor José Andrés Humano, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias y por todo lo que nos compartió sobre la situación en Tamaulipas. Muchísimas gracias, doctor.